Bienvenidos a todo el Consejo de Dios. Nuevamente nos encontramos para seguir desgranando el libro de Efesios. Este libro, autor, obviamente, el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo para ordenar muchas cosas. Como hemos visto el programa anterior, que ordenó cuestiones que tienen que ver con el matrimonio. Ahora va a ordenar otras cuestiones que tienen que ver con los hijos, con los siervos. Y para hablar de este tema vamos a presentar a los contertulios del día de hoy. Miguel Hola. Díez, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Ángel Luis Álvarez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y Ramón Ubillos, bienvenido. Gracias. Y te pediría, Ángel Luis, si puedes leer el capítulo 6 del versículo 1 al 9. Bueno, pues dice la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Obviamente hay el que no entiende esto en el sentido de que hay un contexto histórico, puede darse de bruces diciendo, pero habla de siervos y habla de esclavos, si ello ya está abolido. Evidentemente hay que contextualizarlo, ¿no? Y el contexto era que en aquella época los hijos valían poco en el matrimonio, en el sentido de que se llegaba hasta matar a los hijos cuando en ciertas culturas, por ejemplo los romanos y los griegos, cuando estos no nacían sanos o hasta preferían que muriese si fuese una niña en vez de un niño, por ejemplo. Hay que este contexto para que entendamos por qué llega a decir todo este tipo de cosas y que la esclavitud era algo normal y habitual. Sí, efectivamente, la esclavitud era un acto normal, y de hecho en Éfeso había muchos esclavos. Aquí Pablo está hablando unos principios que están relacionados con un principio elemental, es el temor de Dios y el amor en Cristo. Y en ese principio hay, una vez más, como decíamos la semana anterior, un orden que Dios establece. Pablo no está específicamente diciendo que la esclavitud en sí es buena. Lo que está diciendo es que dentro del orden social de aquel tiempo, en Cristo hay unos principios de orden, de sujeción, de amor. Una vez más tenemos que recordar que esto está escrito para creyentes. Está hablando, hablo de esclavos porque lo has mencionado, aunque tendríamos que empezar con los hijos, etcétera, ¿no? Pero está hablando de esclavos cristianos, es decir, esclavos que han conocido a Cristo. Y también aquí está hablando de amos que también conocen a Cristo. Y en la ley de aquel tiempo un esclavo no tenía ningún valor, hasta el punto que un amo podía ordenar la muerte de su propio esclavo. Pero Pablo lo que va es a ordenar todo este aspecto sociológico desde un prisma nuevo, el amor de Cristo. Y en el amor de Cristo el esclavo debe respetar al amo, pero desde una perspectiva espiritual ya. Y el amo ya no puede tratar como un objeto al esclavo, porque el esclavo en Cristo es su hermano también, como el propio Pablo nos va a aclarar, por ejemplo, en la epístola a Filemón. Ahora hay un hecho curioso que no lo vemos bien en la Escritura, pero sí lo conocemos por la historia. En la primera iglesia llegó a ocurrir cosas muy interesantes, como por ejemplo que esclavos eran obispos y amos, eran siervos, es decir, eran hermanos de la congregación. Es decir, la Iglesia no hizo ninguna distinción, la Iglesia primitiva no hizo distinción en el sentido espiritual. El amo no tenía más importancia que el siervo para la congregación. Pablo simplemente está constatando un hecho social. Ahora, en la Iglesia, como dice claramente aquí, sabiendo que
el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En la Iglesia no hay más que hermanos en Cristo que tienen que sujetarse unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, eso es en la Iglesia, pero hay una recomendación en el orden social en el cual Pablo te está diciendo, pero tú si eres siervo, tienes que tener ejemplo, tienes que tratar correctamente a tu Señor, a tu amo, tienes que obedecerle, pero tienes que hacerlo ahora desde la dimensión espiritual de tu nuevo nacimiento en Cristo. Lo haces por amor a Cristo, que eso trasciende incluso a la ley humana. Y también le va a decir al amo, por supuesto, o al señor, en este caso, del esclavo, que él tiene que tratar con cuidado, porque ahora su esclavo, en este caso, es hermano en el Señor. Entonces ahí hay un orden espiritual en Cristo, pero para la Iglesia, repito, no hay personas más importantes que otras. Esto es simplemente constatar un hecho sociológico de aquel tiempo y poner un cierto orden, porque un amo cristiano de ninguna manera podía maltratar, ni dañar, ni matar a un siervo, porque ahora ese amo es cristiano. Ahora ese amo ama al Señor, ahora esa persona realmente tiene unos valores espirituales que trascienden incluso a la propia ley, en este caso romana, que era la que imperaba concretamente, en este caso concreto, aunque con una cultura griega, pero el imperio que dominaba era el romano, y por supuesto Roma consideraba a los esclavos nada, absolutamente. Ramón. Bueno, podemos contextualizar con nuestro tiempo estos textos, y porque ahora, aunque la esclavitud está abolida, hay una relación de autoridad y de servidumbre entre aquellos que son jefes y los que son empleados. Claro, esa sería la contextualización. Hoy podríamos ver algo que nos deja claro este texto, es que lo que no se puede hacer es disociar la vida espiritual como una vida de iglesia y el resto del día uno es alguien más de la sociedad. Es decir, que el Evangelio va a introducirse y va a tener respuestas para cada aspecto de la vida de las personas que creen, ¿no? Y por eso nos encontramos con este tipo de cosas. Vemos algo importante también el día anterior, cuando se habló de los maridos y las esposas, hay un toma y daca en cada relación. Es decir, que cada uno tiene una responsabilidad y cada uno tiene una recepción de parte del otro que está ordenado por el Evangelio, por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, quiero decir que uno no solamente va a tener derechos y va a poder exigir al otro que haga, sino que hay aquí para todos. Cada uno tiene que arrimar su posición al orden que Dios establece, ¿no? Y bueno, en ese principio el apóstol recuerda un texto bíblico que bueno es tan bíblico como que viene desde los 10 mandamientos, que es la honra del padre y de la madre, como un principio que debe estar establecido en la vida de un hijo. Y creo que es importante que eso tenerlo bien claro, porque los padres deben de enseñar a sus hijos a honrarles como un principio para sus vidas, para que les vaya bien. Un padre que ama a su hijo le va a enseñar a su hijo a honrarle. ¿Cómo le puede enseñar? Primeramente procurando ser digno de honra y luego enseñándole que debe ser un principio importante en la vida del hijo. Como también, como los padres normalmente son hijos, es decir, hay una cadena, la forma de poder enseñar a tus hijos la honra a sus padres es que los padres honren a sus padres también, ¿no? Y es que he visto tantas veces que padres quieren que sus hijos les honren, pero ellos no honran a sus padres, ni verbalmente, ni con actitudes, y entonces están sembrando en sus hijos la misma rebelión y maldad que ellos expresan hacia sus padres, ¿no? Lo cual hace muy difícil que luego sus hijos puedan tener un ejemplo, una perspectiva de honra hacia sus padres. Normalmente estos padres cosechan luego que sus hijos les deshonren y se sigue cerrando un círculo vicioso diabólico que hace que la bendición que hay en este mandamiento no llegue hacia ellos, ¿no? Entonces es importante que los padres entiendan este principio
y que puedan transmitirlo también a sus hijos para que ellos puedan ser bendecidos. Bueno, yo estoy convencido de que no serían muchos los amos que estaban convertidos, porque siempre es a lo largo de la historia lo mismo, que difícil es que un rico entre el reino de los cielos, y son menos los ricos que los pobres los que abren su corazón al Señor. Aunque también el Señor pues da oportunidad a todos, ¿no? Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y por eso pues algunos ricos Piensa que en esa sociedad además era muy normal, personas incluso con no tanta elevada posición social tener esclavos por la sociedad romana, ¿no? Claro, pero en cualquier caso lo que más abundaba, fíjate que un imperio que conquistó pues casi todo el mundo conocido, y que a los supervivientes pues los llevaban manadas y manadas de esclavos. Debe haber multitud de esclavos, ¿no? Y el esclavo en su sufrimiento, en su aflicción, pues está más quebrantado para poder recibir el Evangelio. Esto está claro, donde está el espíritu quebrantado, ahí el Señor se manifiesta más. Entonces, ¿por qué aconseja esto también el Señor a los esclavos? Porque un esclavo, si no tiene ese cambio de naturaleza, va a estar mirando a su amo pues siempre con odio. Va a estar mirando a su amo pues eso, con rencor, y como un animal atado, un animal completamente dominado y pisoteado. Entonces, si el esclavo recibe esa gracia de Dios de servir a su amo con humildad, con dignidad y con humildad y con verdadera obediencia, pues puede sorprender de tal manera sobrenaturalmente a su amo que el amo empieza a despertar, a buscar el porqué, ese cambio de actitud, cuando tendrá otros esclavos que no actúan de esa manera. Y entonces eso es lo que llevaría a que después amos se convirtieran, porque es así. Está pasando en España. Mujeres evangélicas que vienen de distintos países, trabajan en casas de gente pues, más o menos rica, y están llevando una semilla de buen testimonio, de sirviendo y teniendo paciencia y comportándose sin queja, con humildad y con verdadero sacrificio, es decir, y trabajando intensamente, y entonces sorprenden, ¿no? Y personas están entrando al Señor, no muchas, porque vuelvo a decir, las personas que tienen, como el joven rico, se sujetan, se retraen. Pero está claro lo que habéis dicho, que es de doble dirección. Hombre, mujer, enseñanzas del Señor para uno, para otro, obreros y patronos o esclavos, y amos. Pero aquí lo importante es lo de la familia, ¿no? La familia, como los hijos, es justo que obedezcan. Sí, es justo. Me llama la atención, es que es justo. ¿Qué significa esa versión de que los hijos obedezcan a los padres? Porque esto es justo. Porque esto es lo perfecto. Esto es el orden. Esto es lo que corresponde de generación en generación. No corresponde que los padres obedezcan a los hijos. No es justo eso. Es al revés, ¿no? Y hoy parece que en muchos casos hay padres que obedecen a los hijos son los que... y los padres se achantan, ¿no? Pero después, fíjate tú que el primer mandamiento con promesa, honrar a los padres. Esto es tremendo, cómo se ha perdido esto. No hace mucho, las canas infundían un respeto, una honra, y los hijos pues tenían un respeto tremendo a los padres. Y vamos, no se les ocurría ni hablar mal. Ahora hay un lenguaje de los jóvenes vejatorio, de muchos de ellos, hacia los padres, mi viejo, no sé qué, esto y lo otro, ya sabéis, ¿no? Pero qué hermosa promesa tiene honrar a los padres, larga vida en la tierra. Pensar que algunos hijos que mueren, algunos jóvenes que mueren prematuramente, podríamos pues, buscar aquí el porqué, ¿no? En algunos casos, la raíz de por qué algunos mueren prematuramente, porque no han honrado a sus padres. ¿Saber qué es honrar? Pues ya lo he dicho antes, obedecer. Obedecer a los padres. ¿Cómo honramos a Dios?
dice que le gusta a Dios? Que hagamos misas, cultos y oraciones. Dice que la obediencia es mejor que todos los sacrificios. Y esto es lo que agrada a Dios, que le obedezcamos y punto. Pues igual, un padre lo que más le regocija y le agrada es que su hijo le obedezca. Y que le obedezca, pues primero, con una obediencia consultiva, que no toma decisiones sin consultar con su padre, que le tiene en cuenta. Pide permiso para actuar, antes de actuar. Obediencia consultiva, obediencia completa. Que no obedece lo que le da la gana y lo que no le da la gana, por partes, no. Obediencia completa, obediencia rápida, diligente. Es decir, que cuando el padre le dice algo a su hijo, hijo, ve y haz esto, pues va rápido. Porque te imaginas que tú le dices algo a tu hijo, tienes hijos, tenemos hijos, le dices algo a tu hijo que haga, y pasa un día, otro día, y ves que no lo ha hecho. Dices, ¿esto qué es? Pues ya te sientes triste. Y luego gozosa. Te imaginas que te dijo, jo, papá, ya está, déjame que estoy tal, no sé qué. Ya te entra a decir, mira, déjalo, ya lo voy a hacer yo. Y de forma gozosa. Eso es lo que honra a los padres para que te vaya bien. Curiosamente tiene una promesa tremenda. Y luego, pues oye, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es tremendo. Efectivamente, si el padre abusa de autoridad, si el padre no tiene el testimonio de santidad, de paciencia, de humildad, de amor y de sabiduría, si el padre se vuelve militar. Yo tuve un padre militar, ¿comprendes? Y entonces, pues lo que enseñan, lo que le enseñaron, pues eso es lo que ejercía el hombre, ¿no? Y si el padre se vuelve dictador militar, y te lo haces porque te lo digo yo y basta, y no sé qué, pues al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que provoca la ira a sus hijos. Y he conocido muchos dictadores religiosos que han producido verdadera ira de sus hijos y que se han ido de casa y que han dejado de creer en Dios, en el Evangelio, en todo, porque sus padres han tenido un legalismo religioso horrible, peor que el militar. Y los hijos que en sus crisis emocionales, de adolescencia, etcétera, pues no soportan esa dictadura religiosa, ¿me entiendes? Que culpa, condena y acusa, ¿no? Así que mucho cuidado, mucha prudencia. Algunos hijos se han apartado de la fe porque los padres, precisamente por esa actitud dictatorial y legalista, lo que en lugar de transmitir es el amor de Dios, lo que han transmitido es una ley insoportable, y eso es una realidad. Ahora, aquí es interesante algo. Claro, evidentemente aquí, cuando está hablando de obedecer, está hablando de los hijos menores. Honrar es más que obedecer, porque honrar es para toda la vida. Obedecer es hasta el momento en el que dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, ¿qué significa? Que ya no obedecemos a nuestro padre, no, le seguimos honrando. Y en esa honra hay respeto, hay atención, hay cuidado si lo necesita, y también hay una actitud de escuchar al padre mayor como sabio, como hombre de experiencia. Pero ya no estamos sujetos a la obediencia. El quinto mandamiento es honrar. Y también, cuando dice aquí que ese primer mandamiento con promesas es algo que me chocaba, porque ya el primer mandamiento tiene promesa también, y otros tienen promesa. Entonces, más bien, lo único que puedo interpretar aquí es que está hablando de prioridad. Es una promesa prioritaria, es una promesa que Dios considera importantísima a tener en cuenta, tal vez en ese orden. Por otro lado, algo que también me interesa destacar es que dice honra a tu padre y a tu madre. Es decir, el menor está sujeto a su padre y a su madre, no solo a su padre, ¿sí? A sus padres, que en Cristo, cuando de verdad ellos están cumpliendo la función de unión en el Señor, como hablábamos en el orden bíblico que ya hablábamos en otro programa, ese hombre, ese padre que es cabeza en el sentido de ejemplo, de amor, de cuidado, etcétera, etcétera, y esa mujer que es espiritual, que es sensible, etcétera, unidos realmente tienen también un principio de dirección también para los niños. No solo el hombre, aunque el hombre evidentemente sigue siendo el cabeza del hogar, como ya hemos especificado en el sentido bíblico, pero la mujer también, la mujer, el hijo, por ser varón, no tiene que decir, bueno, es que a mi madre no la obedezco, no, honrarás a tu padre y a tu madre.
honrar. Es que es el primer mandamiento con promesa, probablemente lo que querrá decir que es el mandamiento más prioritario dentro del decálogo, quizás quiere decir eso, no lo sé. Y por otro lado, honrar va más allá, por supuesto, a nuestra infancia, porque ¿qué ocurre con los cristianos que dejan a sus padres ya mayores en asilos o los abandonan completamente porque tienen muchas cosas que hacer en la vida o incluso hasta servir a Dios, que es tan prioritario que no tienen tiempo para ir a ver a su padre que está en una silla de ruedas con 80 años, etcétera? Cuidado que aquí cuando dice honrar está hablando para toda la vida. Obedecer es un periodo, pero honrar es para siempre. Yo creo que es importante la figura de los padres y por eso hay esa prioridad, porque de la revelación de Dios al hombre, la figura más importante en esa revelación es cuando Dios se revela como padre. Nos dice la palabra que cuando el padre de familia se levanta y cierra la puerta, los que estén fuera se quedan fuera. Y Jesús manifiesta a Dios Padre como su Padre y Él se manifiesta como Hijo, ¿no? Y yo creo que es importante en la relación con Dios, si tú no tienes una buena relación con tus padres, si no has aprendido a honrar a tus padres terrenales, vas a tener un conflicto para poder honrar a Dios. Y por eso creo que es tan importante el hecho de honrar a los padres terrenales, y por eso mismo también existe ese ataque contra la figura paterna por parte de la forma de pensar diabólica, ¿no? Para que el hombre no honre a su padre, porque Satanás sabe que si el hombre honra a su padre tiene el trampolín puesto para poder honrar a Dios, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto es importante entender también espiritualmente que la honra a los padres es el paso previo para poder honrar a Dios. El apóstol Juan decía: ¿cómo amarás a Dios a quien no has visto si no amas a los hombres a los que ves? ¿Cómo honrarás a Dios a quien no has visto si no honras a tus padres? De hecho, los padres, cuando el niño es pequeño, para ellos su padre y su madre son como Dios. Lo que el padre dice es. Igual que en el caso de Moisés, que él era como Dios para el pueblo, Dios permite que el padre, para la figura del niño pequeño, sea como si fuera Dios mismo. Y de hecho, así nos encontramos padres degenerados, que sus hijos entienden esa degeneración como que es lo correcto, porque viven esa realidad en su vida y creen que es así, porque en los primeros estadios de su vida han visto esa imagen en su padre, y eso se les queda grabado como si fuera algo que viene desde el cielo. Y es por esa posición especial que Dios ha dado a los padres, ¿no? Y creo que si no entendemos la posición del Padre terrenal como la imagen del Padre celestial, a lo mejor no podemos entender bien esta posición, ¿no? Entonces, un hijo que no tiene una buena relación con sus padres va a tener un problema espiritual serio. Es decir, es como un termómetro importante en la vida de esa persona. Y le va a costar, ¿no? Le va a costar entender a Dios como Padre si su padre natural es totalmente un hombre que le ha producido un trauma emocional. No, pero aunque el padre le haya producido ese trauma, debe de vencer esa situación y esa herida emocional en su vida para poder tener una buena relación con Dios. Pero en un principio va a ser una añadidura, ¿no? Una añadidura negativa, está claro, sí. ¿no? Bueno, también hay que dejar claro que dice: obedeced a vuestros padres en el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, el problema es cuando los hijos no saben que lo que dicen sus padres es en el Señor o no es en el Señor. Entonces, porque andan en tinieblas a lo mejor toda la familia. Pero en cualquier caso, para los que estamos en Cristo, cuidado. No, en cuanto a la honra, la obediencia... No, pero es que el primer versículo es: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Entonces te digo, porque antes de obedecer al padre o a la madre, en contra de Dios, eso es horrible. Porque es que es tremendo después, que dice Jesús mismo de su boca:
El que ama más padre, madre, esposa, hijos que a mí, no es digno de mí. Y el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos por causa de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa? Que no tenemos que amar, entonces se contradeciría la palabra, o respetar y obedecer y honrar a nuestros padres. No, significa que cuando nuestros padres terrenales, o la esposa, o los hijos, o los abuelos, pues nos propongan o nos ordenen o intenten que hagamos algo que va contra la voluntad del Señor, pues olvídate. Es decir, mira papá, mira, te amo, te respeto, quiero honrarte, pero el Señor no me lleva a hacer otra cosa que lo que tú quieres, ¿no? Y esto no sería de ninguna manera deshonrar, ni tampoco desobedecer. Sería una oportunidad para que el padre reflexione de que está mandando algo injusto, porque solo la voluntad de Dios es justa y perfecta, ¿no? Y después, con respecto a la honra, pues claro, es tan difícil delimitar bien claramente lo que las actitudes de nuestra vida que pueden honrar o deshonrar, ¿no? Se nos escapan. Hay veces que deshonramos por omisión y otras veces por acción, ¿no? Y por eso tenemos que estar en la guía del Espíritu, en la guía del Espíritu Santo. Y con respecto a lo que has dicho, pues de que cuando el hombre pues toma a la mujer y sale de la casa de su padre y de su madre, que ya no tiene que obedecer a sus padres, pues es un poco problemático el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Abraham, Isaac se casa y sigue bajo su autoridad. Y Jacob tiene a sus hijos casados y están todos bajo su autoridad y siguen respetándole, vamos, ¿de qué manera? Aunque luego por detrás pueden hacer cosas como hacen algunos, incluso vender a su hermano sí, José. O acostándose con una de sus mujeres. O acostándose incluso con alguna de sus mujeres, o sea, de las mujeres de su padre, como fue el Dan, el de la tribu de Dan, que quedó en cierta manera maldito. Pero la autoridad se mantiene. Entonces es como que decir, bueno, pues oye, pues el pastor tiene autoridad sobre el joven en la iglesia que está soltero y una vez que se casa ya no tiene autoridad sobre ese joven, pues no, sigue teniendo la autoridad es la autoridad. Y ahí vemos a Salomón, que cuando está falleciendo David, pues viene a pedir la unción y David le manda. Y le da instrucciones de autoridad. Y así cuando mueren cada uno de los, cuando muere Jacob, viene y da palabra profética a todos sus hijos y les da órdenes y les manda, etcétera, etcétera. No cabe duda que ya no es lo mismo. Lo que quiere decir al tomar a la mujer y salir de la casa del padre y de la madre es pues para formar una nueva familia en la que el varón ejerce autoridad sobre su mujer y sus hijos. Lo que sí es correcto es que un padre no debe ejercer autoridad sobre su nuera, porque sería robarle la autoridad que le corresponde a su hijo, que es su marido. Pero sí podría incluso intervenir, y debe intervenir, si el hijo no ejerce correctamente la autoridad con su mujer, la nuera, y decirle, mira hijo, por favor, te ruego que consideres que esto tienes que cambiar en esta manera de conducir tu hogar, porque si no, vas a tener graves consecuencias en la medida en que crezca esas actitudes de tu mujer, etcétera, etcétera. Y esto es la autoridad de la consejería más que el dominio. Pero eso tiene que ser toda la vida, porque ¿cómo se va a librar un hijo de la experiencia, de la unción, de la gracia y de la autoridad de su padre, que Dios ha puesto en su padre, si es un siervo de Dios? No querrá librarse nunca. Nunca. Ya será un acto voluntario de honra, que es la clave, porque evidentemente quien es cabeza del hogar es el esposo. Y por tanto el abuelo no puede desarrollar eso, porque entonces se rompería el principio bíblico. Lo que sí, evidentemente, y de hecho en la sociedad patriarcal, como no, el patriarca era el que tenía la autoridad en todos los sentidos. También es verdad que vivían de una manera específica, comunitaria, nómada, etcétera. Cuando el hijo salía, formaba su propia tribu. O sea,
como ocurrió, por ejemplo, con Jacob, que aún su padre seguía vivo. El asunto aquí, sobre todo, me importa. Ya sabes por qué salió Jacob. Sí, ya lo sé, salió. Salió por patas, ¿no? Está por claro. piernas, ¿no? Corriendo, Está huyendo claro. de su hermano. Pero que Por quiero haber decir hecho una que barbaridad. dentro de evidentemente, de la sociedad no patriarcal, pues está claro que el padre siempre debe ser honrado, siempre debe ser respetado, siempre tiene que ser escuchado. Y cuando es débil y cuando está enfermo, debe ser protegido y cuidado. Porque quien es fuerte es el hijo, que ya no es un niño, es un adulto. Eso sería lo correcto. A mí me preocupa más bien pues cuando los cristianos abandonan a sus abuelos, a sus padres, más que otra cosa. Me parece un problema. Y también creo que sería un problema que un padre ya viejo quiera meterse incorrectamente en un matrimonio, porque entonces se rompería la ley de la autoridad de la cabeza, que no es el abuelo, sino es el marido. Creo que hay un orden espiritual que claramente en el contexto está claro. Me preocupa que en estas sociedades que vivimos, porque en las otras, en las orientales, sobre todo patriarcales, era mucho más fácil. El anciano era respetado, era honrado, en fin, era fácil. Y eso es bueno. Pero en esta sociedad es todo lo contrario, el abuelo molesta. De hecho, ya cuando cumplimos los 50, en algunos contextos ya se nos considera viejos. Bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues ahí está una vez más esos movimientos pendulares que también en la sociedad ocurren, ¿no? Antiguamente el abuelo era siempre cuidado, ahora el abuelo es aparcado en un asilo o en un lugar donde no nos moleste. Y eso es pecado, porque eso no es honrar a nuestro padre ni a nuestra madre. Y también eso deberíamos de hacerlo, porque yo conozco muchos cristianos que tienen padres con 70, 80 años, 90 años, que los rechazan, que los dejan a un lado y que no tienen remordimiento de conciencia, porque consideran que no es su responsabilidad. ¿Cómo que no? Honrar a tu padre y a tu madre es para siempre. Yo sigo enfatizando que yo, desgraciadamente, perdí ya a mis padres, aunque tuve el privilegio extraordinario de llevar a mi madre al Señor, de bautizarla y de acompañarla hasta el último tiempo en la fe, que eso es todavía mucho más bonito. Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. He perdido esa posibilidad, pero yo recuerdo que para mí era muy importante, mi madre mayor, el cuidarla, no ya por el hecho, diríamos, ético, social, sino porque como creyente yo tenía que honrar a mi madre y tenía que honrarla en el Señor. Y para mí habría sido pecado no hacerlo. Y ahí implica también cuidarla en la enfermedad, etcétera, etcétera. Estamos en una sociedad donde muchos cristianos no valoran esto y menosprecian al anciano, porque el anciano en las sociedades, en estas sociedades materialistas y sin principios, es un estorbo. Mientras que en la palabra de Dios, aún el propio término anciano, presbítero, se usa para los pastores porque sería símbolo de experiencia y de honra. Desgraciadamente eso se está perdiendo y deberíamos volver a enfatizarlo para los cristianos que nos escuchen, que tengan padres mayores, que tienen una responsabilidad espiritual y que pecarían si no les honran. Eso por un lado. Y simplemente en cuanto a los padres, con relación a los hijos pequeños, aquí hay dos términos que es importante que dejemos claros. Por un lado, tenemos que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, y en el mismo contexto no provocarlos a ira. Y yo creo que ahí hay un equilibrio también, como hablábamos antes. La disciplina en el amor de Cristo siempre edifica. Pero la disciplina como ley lo que hace es matar, la ley mata. Y hay dos extremismos que se han visto en el cristianismo mucho también, que es uno, el que tú decías, ese padre autoritario, incluso hasta las típicas películas antiguas de los western, que un padre con un látigo y con una Biblia casi torturando a toda la familia en el nombre del Señor. Eso es una cosa aberrante porque es precisamente provocar a ira a la familia, ¿no? En este caso a los hijos. Entonces hay dos extremismos que claramente se ven y que hoy estamos en el contrario. O sea, hoy estamos en que ninguna disciplina, sino que el hijo es el amiguete del padre, que puede hacer lo que quiera, no hay no sé, por supuesto, ni toser al niño porque te pone una denuncia, en fin, unas majaderías que desgraciadamente tenemos que soportar porque nos vamos a los extremos, cuando el equilibrio que está en la disciplina imprescindible para que un hijo nuestro, para que nuestros hijos sean equilibrados emocional y espiritualmente, y en el amor de Cristo, y unidos esos dos aspectos, convergen realmente en algo
extraordinario, que es unos hijos que crecen emocional, espiritualmente sanos y que un día van a querer también seguir al Señor, porque el ejemplo espiritual del cabeza del hogar, el padre, en el amor de Cristo, pues les ha llevado realmente a amar al verdadero cabeza del hogar, que el verdadero cabeza es Cristo al final, porque es el cabeza de la Iglesia, ¿no? Entonces esos dos principios deberíamos también enfatizarlos: disciplina y amor van unidos, amor y disciplina. Si los separamos y solamente es amor, sería un amor pusilánime, un amor carnal, no sería el amor ágape, sería un amor absurdo, el amor de mi amiguete, mi hijo, que me vi con él. No, no es amor. Efectivamente, pero como nosotros en el castellano usamos la palabra amor para muchas cosas, en el griego es más fácil porque hay palabras específicas, pero nosotros decimos amor a las cosas más absurdas, ¿no? Entonces yo amo tanto a mi hijo que me le llevo a ver al Real Madrid y me tomo 4 cañas con él y me fumo 3 cigarros con él. Y a mi hijo de 17 años. Y eso lo consideramos, no nosotros, estoy hablando de nuestra sociedad, eso lo llamamos amor, ¿no? O mi amiguete, ¿no? Yo no le puedo tocar, que haga lo que quiera, que haga lo que le dé la gana. Bueno, cuidado, porque eso es terrible, eso es realmente demencial, y así nos va la sociedad, con jóvenes que hacen lo que les da la gana, agresivos, algunos hasta han matado incluso impunemente por un desequilibrio absoluto familiar. Simplemente termino con esto: el equilibrio está en la disciplina en el Señor y en el amor en el Señor. Sí, la verdad es que es importante la disciplina. La disciplina no es solamente castigo y corrección, castigo y castigo. Yo cuando veo la palabra disciplina, todos nosotros tenemos que buscar disciplina para nuestra vida, es decir, un orden. Y la disciplina es poner dentro del orden correcto las cosas que están, ¿no? Dices, a un hijo se le disciplina poniéndole en el camino que debe de andar. Es decir, es enseñanza. En definitiva, disciplina es enseñanza. A veces va a ser amonestación, a veces va a ser una corrección verbal o por un castigo, y a veces es una disciplina más fuerte, ¿no? Pero todo eso va encaminado a hacer que el hijo que se está desviando del camino correcto vuelva a él. Normalmente la disciplina tiene unos límites, ¿no? Y dices, cuando te sales del límite, entonces viene el castigo porque te saltaste un límite del área de disciplina en la vida. Que muchas veces no hace falta castigar para disciplinar. Es decir, alguien puede ser disciplinado solamente porque recibe un consejo y ese consejo le lleva al camino correcto, ¿no? Eso es una exhortación. Pero la disciplina, yo entiendo que la disciplina es llevar a la persona al camino por el que debe de andar, ¿no? Es enseñanza, ¿no? Sí. Una persona, la verdad es que el discipulado viene de disciplinado, ¿no? Entonces es el alumno que es enseñado. Es enseñado. Y el hijo debe ser alumno del padre y el padre debe ser alumno de Cristo, ¿no? Y así sucesivamente, de generación a generación, ¿no? Y la disciplina, pues es esa exhortación, es ese consejo que puede ser después ya, que puede cambiar de nivel y usarse la vara, ¿no? La vara y el cayado son los dos instrumentos pastorales para guiar al rebaño, ¿no? Que debe tener también el padre, porque yo creo que un padre es el pastor de la familia. En términos espirituales, el padre debe ser el pastor de las personas que están en su familia. Debe ejercer el ministerio pastoral con su esposa y sus hijos. Tiene que dar cuentas a Dios de su esposa y sus hijos como su rebaño primario, ¿no? Y la vara, tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Entonces, dice Salmo 23. Entonces, pues eso espabila. Y no la vara física, tomándolo en términos físicos. Yo creo que la vara tiene muchas manifestaciones, sin necesidad de agarrar una vara de almendro, literal, como se hacía antiguamente, y se azotaba al hijo rebelde, ¿no? Aunque hay que ver que en el Antiguo Testamento hay pasajes impresionantes, al hijo rebelde y contumaz, que de ninguna manera quiere aceptar la autoridad, podía ser hasta apedreado.
evidentemente, ¿no? En la ley. Ahora, en Jesucristo, la ley ha quedado muy atrás. El amor está muy por encima, ¿no? Está tan por encima de la ley que el amor es Dios. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, pero, ¿qué pasa con esos padres que abundan hoy? Incluso pastores, consentidores de sus hijos. Y que no disciplinan ni a su mujer ni a sus hijos. Y que su mujer y sus hijos les avergüenzan después en la iglesia o en su comportamiento. No cumplen el requisito de 1 Timoteo 3, que dice cuáles son los requisitos para ser un pastor, un obispo, que dice que tiene que tener en sujeción, en obediencia, en disciplina a su familia. Y entonces no puede ir, porque el que no puede sujetar a su familia, ¿cómo va a sujetar la iglesia? El que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Entonces yo creo que el exceso de vara es malo, pero pienso que es mucho más peligroso y más desastroso la falta de vara. De hecho, cuando un padre se excede con la vara, en el sentido no de que usa un palo, sino de que corrige, amonesta, disciplina o castiga más fuertemente de lo que corresponde, ese padre, si está en el Señor, será guiado por el Espíritu Santo para poder incluso decir: cariño, a la esposa, perdóname, me excedí. O a sus hijos, perdonadme, me excedí. Sin que eso menoscabe su autoridad. Porque otra de las cosas que se enseña mal es que si la autoridad pide perdón, parece que ya pierde la autoridad. Es mentira. Es mentira. Y de hecho, ¿cuántos pastores piden perdón? Esto es tremendo. No, predicamos el arrepentimiento para que la gente pida perdón, se arrepienta y pida perdón. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que pedir perdón, porque no somos perfectos y fallamos. Y no es síntoma de debilidad, sino de aprender humildad, de que estamos aprendiendo humildad y de reconocer que fallamos. Y esa es la buena relación entre los padres y los hijos, que en definitiva se establece una amistad, pero sabiendo que el padre tiene el deber delante de Dios. Y cuando el padre castiga a su hijo, está sufriendo. Y el hijo tiene que notar que el padre está sufriendo de verdad, porque no disfruta. Es un sádico, no, ni cruel, ni disfruta castigando a su hijo, sino que está sufriendo. Y el hijo, es más, hay hijos que provocan con su rebeldía al padre para que los castigue, para llamar la atención. Porque lo que está sucediendo, ¿verdad? Hay hijos así, esa es una de las actitudes, ¿no? Una de las actitudes de los niños para llamar la atención, hacer cosas malas para provocar la atención de los padres, porque no se preocupan de ellos, ¿no? En definitiva, los hijos deben honrar a los padres, pero los padres tenemos el deber de disciplinar, exhortar, amonestar, corregir, incluso castigar, porque el padre que castiga y disciplina a su hijo es que lo ama. Si no, lo tiene por bastardo, como dice la palabra de Dios con respecto a la disciplina que nos da Dios como Padre perfecto. Y la disciplina produce dolor en el momento en que se practica, pero luego fruto apacible de justicia, como dice la epístola de los Hebreos, ¿no? Y entonces eso, ¿qué hace? Que los hijos vayan siendo enseñados para que pues sean justos, y les vaya bien además, porque que los hijos indisciplinados, pues ahí ya vemos las tragedias que cosechan y los desastres y la ruina, no solamente de ellos, sino de toda la familia, ¿no? Cayendo en drogas, qué sé yo, muriendo en accidentes, apuñaladas y yo qué sé de qué manera, ¿no? Por causa de no haber sido enseñados, disciplinados, ordenados en el buen camino y edificados para ser hombres de Dios. Y es buenos después de ser hombres de Dios, buenos esposos y buenos padres. Y así se transmite de generación en generación la bendición y no la maldición. Bueno, están los siervos, ¿no?, pendientes. Creo que se nos acaba el tiempo. Empezamos con ellos. Todavía tenemos tenemos 7 o 8 minutos. Pero si empezamos con los siervos. Sí, por eso decía. Creo que es importante también, ¿no? Dejando claro, yo creo que era mucho más importante el tema familiar, evidentemente, pero luego la actitud del que está bajo
autoridad o bajo la dirección de alguien que pueda obedecer también a esos amos terrenales, dice el versículo 5, ¿no? Con sencillez de corazón como a Cristo, sirviendo como si fuera Dios mismo a quien estamos sirviendo, ¿no? Antes, al principio se estaba hablando algo del tema, ¿no? Hay un ejemplo bíblico del Antiguo Testamento que es José como esclavo, que él vive una vida de relación personal con Dios que le lleva a ser honesto en el servicio allí donde está. Y eso produce en él tal bendición que todos los amos que tuvo, las personas que estuvieron dirigiendo su vida en ese tiempo de esclavitud, lo honraban. Ninguno se convirtió, ¿no? Pero sí le honraban y reconocían que Dios estaba con él. Y la realidad de la vida de José fue muy diferente a la del resto de las personas, ¿no? Hoy nos encontramos en un contexto en el que mucha gente piensa que lo importante es el sueldo que cobra, no el trabajo que hace. Y trabajan por dinero, es decir, se prostituyen en realidad en lugar de recibir un salario en contraprestación a un servicio, ¿no? Van por el dinero y trabajan por dinero. La mayoría de la gente en la sociedad hace eso. Y entonces lo que les importa es la nómina a fin de mes, no el trabajo que hacen. Sin embargo, aquellos que no sirven al ojo, como dice, no sirven al hombre, no están solamente para sacar un beneficio propio, sino que dignifican el trabajo que hacen, tienen otra honra diferente en su vida. Y ese es el principio que Dios quiere establecer en aquellos que están sirviendo. Porque lo demás, en realidad, si no eres honesto en el trabajo que realizas, estás siendo un ladrón en el trabajo que haces. Es así de sencillo, ¿no? Y al siervo le ponen en esa posición, de decir, tú tienes que ser honesto en el trabajo que haces. ¿Por qué? Porque es más importante la honestidad que el beneficio que saques. Aunque trabajes por ese dinero, pero es más importante tu actitud honesta y tu testimonio como tal que el hecho del trabajo, del beneficio que puedas sacar de lo que estás haciendo. Lógicamente en esta sociedad hay muy poca gente que actúa así, de hecho incluso muchos cristianos pues se mueven en el mismo mover que tiene el resto de sus compañeros en el trabajo y no son honestos en el trabajo, ¿no? Y hoy mismo yo escuchaba en una radio, hombre, pues hay que hacer lo que hace todo el mundo, ficha y se van a tomar el café. En este país es muy común eso, y de estar robando. El verdadero cristiano tendría que decir, no, mira, yo tengo una responsabilidad que tengo que cumplir y voy a dar testimonio de la vida que Cristo me ha dado en que voy a ser honesto en lo que hago. Aquí hablaba con los esclavos, pero hoy en día podemos tener ese mismo reto en todos aquellos cristianos que están trabajando y estando en contacto con personas incrédulas a las cuales les pueden dar testimonio en su honestidad de que han sido renacidos, regenerados en Cristo. Evidentemente, precisamente estábamos hablando en estos días en una tertulia acerca de este tema y estábamos hablando de muchas veces cómo no se da buen testimonio, ¿no? en el trabajo, pensando que bueno, todo se hace en función del sueldo y si lo que se recibe es bueno, uno trabaja con buen ánimo y si lo que se recibe no es bueno o porque se piensa que el patrón es, por decirlo de una manera, un déspota, un negrero, un aprovechador, un chupasangre, entonces no hay que hacerlo. Pero en definitiva, si uno no está contento, lo que tiene la posibilidad es de orar a Dios e irse a otro sitio. Pero lo honesto, como tú decías, es dar buen testimonio, porque lo que hay que hacer, hay que hacerlo como para el Señor. Entonces, creo que también es un desafío en cuanto a que los cristianos debemos madurar y crecer en ese sentido, porque Miguel, hablabas hoy acerca de cuántas mujeres que trabajan de domésticas en una casa, quizás al principio no muy bien remuneradas o no muy bien consideradas por sus patrones, pero después con el buen testimonio van consiguiendo esa consideración
Y muchos al principio se reían de su fe, pero viendo el testimonio de fe, después van aceptando esa fe. De hecho, lo que yo he aprendido tanto en Argentina como en Uruguay es que es muy bonito el evangelismo explosivo, el evangelismo a través de las masas, pero el boca a boca es el mayor resultado. Y mucha gente ha llegado a los pies de Cristo por causa de testimonios de mujeres que iban a limpiar las casas y que esas mujeres daban testimonio no solamente de predicar la palabra, sino el testimonio con sus vidas de que lo que hacían lo hacían a conciencia como para el Señor. Y eso hablaba más, ese testimonio hablaba más fuerte que 1000 palabras. Así es. Claro, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, ¿no? Y hacerlo de corazón. Es un tema de dignidad, es un tema de honor, honorabilidad, de honestidad. Y tiene que ver con la honra. O sea, nosotros tenemos que honrar a los padres, pero tenemos que honrar a los patronos. Bueno, si trabajamos para ellos, el que trabaja para un hombre o para una empresa, pues oye, que no puedes estar echando pestes constantemente y además teniendo un absentismo laboral y siendo mal empleado. No, pues ya que estás ahí, pues manifiesta una personalidad, un carácter de Cristo, el carácter de Cristo, ¿no? Y creo que al hablar de lo que es la disciplina y la enseñanza, lo que produce es forma carácter, que es lo importante, el carácter de Cristo, con los frutos del Espíritu Santo y sobre todo con la humildad, que es la madre de todas las virtudes y en la cual Jesús hizo un énfasis extraordinario al decir en Mateo 11:28, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, y luego pues con el espíritu de sacrificio, con la entrega, es decir, con el dar el esfuerzo, es decir, ganarse el salario con demasía. Si te pagan 8 horas, uno de los problemas más graves que tiene España es la baja productividad que tiene España. Los lunes debe haber un bajón tremendo en todos los departamentos estatales de los millones de funcionarios, que además sabemos que hay 4 por cada uno que debería de haber, en lugar de 4 con 1, eso sería suficiente, pero el absentismo laboral. ¿Por qué? Porque se pasan el lunes hablando de fútbol. Cuando yo empecé a trabajar en una empresa aquí en Madrid, yo era alucinante. Trabajaba en una empresa de seguros con 21 años y mi mujer, que entonces era mi novia, tenía 17, y bueno, pues empecé a trabajar ahí y yo decía, ¿esto qué es? Y claro, empezaron a tenerme manía porque yo entraba, fichaba y me iba inmediatamente al despacho como oficial administrativo a estar trabajando todo el rato. Y es que ni bocadillo, ni esto, ni lo otro. ¿Y por qué? Porque yo quería dar testimonio, no tenía al Señor, pero yo quería dar testimonio de efectividad para no quedarme ahí toda la vida. Y qué curioso, a los 2 meses me ofrecieron ser gerente del hospital. Imagínate tú, qué tremendo cambio. Pero claro, vieron en 2 meses que no me levanté del asiento ni un minuto y que el trabajo que hacía pues era el doble que hacían los demás. Y eso, pues los de arriba se dan cuenta. Así que además encima es lo más inteligente. Si es que la voluntad de Dios es lo perfecto, es lo más inteligente, ¿no? De la misma manera que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque si los deshonras, automáticamente nadie va a confiar en ti, porque te estás tirando piedras sobre tu tejado. Si alguien se atreve a deshonrar a sus padres, va a desacreditarse inmediatamente ante todas partes, y sobre todo ante Dios. Así que yo creo que evidentemente tenemos la sabiduría de Dios y hay que ponerla en práctica y ser siervos, fieles en todo, como si para el Señor, sea lo que hagamos, hacerlo en esa fidelidad, entrega, esfuerzo y con gozo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Volvemos a encontrarnos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias, Miguel, gracias, Ángel Luis, gracias, Ramón, y gracias a todos ustedes por acompañarnos fielmente. Nos volvemos a encontrar, como dije recientemente, si Dios quiere, la semana que viene con todo el Consejo de Dios.